Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2. Versículos del 29 al 47. Esta exhortación de Pedro hace que se conviertan casi 3.000 personas. Versos del 29 al 41. Método de vivir que observaban aquellos primeros fieles. Versos 42 al 47. 29. Varones hermanos, séame lícito deciros osadamente del patriarca David, que murió, y fue enterrado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. 30. Siendo pues profeta, y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento, que del fruto de sus lomos se sentaría sobre su trono. 31. Previéndolo habló de la resurrección del Cristo, que ni fue dejado en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual somos testigos todos nosotros. 33. Siendo pues ensalzado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado sobre nosotros a este, a quien vosotros veis y oís. 34. Porque David no subió a los cielos. Y dice con todo eso, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. 35. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Por tanto sepan muy de cierto toda la casa de Israel, que Dios hizo Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. 37. Y oídas estas cosas, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Y Pedro díjoles, arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, cuantos llamare así el Señor nuestro Dios. 40. Con otras muchísimas razones lo atestiguó, y los exhortaba, diciendo, salvaos de esta generación depravada. 41. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y allegáronse aquel día cerca de 3.000 personas. 42. Y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunicación de la fracción del pan, y en las oraciones. 43. Y todos estaban penetrados de temor. Y los apóstoles hacían muchos prodigios y señales en Jerusalén, y en todos había un gran temor. 44. Y todos los que creían, estaban unidos, y tenían todas las cosas comunes. 45. Vendían sus posesiones y haciendas, y repartíanlas a todos conforme la necesidad de cada uno. 46. Y diariamente perseveraban de un ánimo en el templo. Y partiendo el pan por las casas, tomaban la comida con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios, y hallando gracia con todo el pueblo. Y el Señor aumentaba cada día los que se habían de salvar en esta unidad. Comentarios. 30. Siendo pues profeta, y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento, que del fruto de sus lomos, 1, se sentaría sobre su trono. 1. Que de su sangre y linaje nacería el Cristo, a quien pondría sobre su trono. El texto griego. Το κατάσαρκα αναστέεσαι τον Χριστόν, κατσίσαι επί του τρόνου αυτού. Que resucitaría según la carne al Cristo para colocarle sobre su trono. Que es una exposición de la Vulgata. 31. Previéndolo habló de la resurrección del Cristo, que ni fue dejado en el sepulcro, 1, ni su carne vio corrupción. 1. Texto griego, ukateleith sei sikeautu. No fue abandonada su ánima. San Pedro insinúa a los judíos que habiendo muerto David, y experimentado la corrupción, de lo cual ellos mismos no podían tener duda, puesto que era notorio a todos el lugar donde había sido sepultado, era consiguiente que aquellas palabras no se entendiesen de él.
Por otra parte era profeta y sabía que de su familia procedería una virgen, de la que había de nacer el que se había de sentar sobre su trono, y así David, les dice San Pedro, habló proféticamente de este que es el Cristo y que vosotros habéis crucificado. Este pues es el que había de triunfar del infierno y romper las ataduras de la muerte, y este es aquel a quien Dios resucitó. 34. Porque David no subió a los cielos, y dice con todo eso, 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. 1 Salmo 109. Luego si David no subió a los cielos, no fue a David, sino a Cristo resucitado a quien fueron dichas estas palabras, siéntate a mi derecha. Lo cual tuvo lugar principalmente el día de su gloriosa ascensión al cielo, cuando habiéndole reconocido todos los ángeles por su Señor y por su Dios, tomó propiamente posesión de aquel imperio soberano y eterno, que se había adquirido por su muerte y por la gloria de su resurrección. Fuera de que Jesucristo es hijo de David según la carne, y con todo eso le llama David su Señor, porque le reconocía por su Dios. De este modo discurre un pescador, después de haber recibido la gracia y dones del Espíritu Santo. 36. Por tanto sepa muy de cierto toda la casa de Israel, que Dios hizo Señor y Cristo, 1, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. 1 le ha hecho Señor de todas las cosas, dándole absoluto dominio sobre todas ellas, y le ha hecho Cristo, esto es, Rey del pueblo de Dios, ungido con la misma divinidad. 38. Y Pedro díjoles, arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 1 Para que recibiesen la gracia y dones del Espíritu Santo, los exhorta primeramente a hacer penitencia, a renunciar a su vida antigua y abrazar otra nueva, porque de qué les serviría recibir el bautismo, si habían de continuar amando el mundo y reincidiendo en los mismos delitos que antes. San Agustín. De Fide et Operibus. Capítulo 6. San Pedro da principio a sus exhortaciones por donde el Bautista y Jesucristo comenzaron su predicación. San Mateo 4:17. San Lucas 24:47. San Marcos 1:15. Y al mismo tiempo se da aquí una idea de lo que se requiere para una sincera conversión. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. 1 De la fe que son los gentiles. Otros lo entienden de los judíos, que andaban dispersos por las provincias distantes de la Judea, porque este era el pueblo a quien miraban principalmente las promesas. Véase el capítulo 13, verso 46. 40. Con otras muchísimas razones lo atestiguo, y los exhortaba, diciendo, salvaos de esta generación depravada. 1 Esto es de la infección de las obras muertas de los amadores del siglo. 41. Y los que recibieron, 1, su palabra. 1 Texto griego, asmenos con gusto con voluntad. Fueron bautizados. 2 Cuando San Pedro dice, supra, versículo 38. Que cada uno de ellos fuese bautizado en el nombre de Jesucristo, no quiere dar a entender que debían serlo en solo el nombre de Jesucristo, porque el mismo Señor había mandado a sus apóstoles que bautizasen a todos los pueblos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Lo que quiere significar es que serían lavados de sus delitos en el bautismo, si reconocían que esto lo conseguían por el mérito de la muerte y sangre de Jesucristo, que ellos mismos habían hecho morir. Aunque algunos quieren que al principio bautizaban los apóstoles en solo el nombre de Cristo, otros, que al de las 3 personas añadían este santísimo nombre. Véase Santo Tomás parte 3. Cuestión 66, artículo 6. Y allegáronse, 3, aquel día cerca de 3000 personas. 3 a la Iglesia, y eran contados en el número de los discípulos de Jesucristo. 42. Y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunicación de la fracción del pan. 1 Esto significa una refección o comida que hacían en común, y que se llamaba agape, como propia para mantener una mutua caridad, y también la comunión eucarística,
a la que precedía la doctrina o instrucción de los apóstoles, y a ella asistían todos juntos en esta oración pública de la nueva Iglesia, que después se llamó liturgia, y entre nosotros misa. 43, y todos estaban penetrados de temor. 1. A vista de los grandes portentos con que los apóstoles acompañaban sus discursos. Y los apóstoles hacían muchos prodigios y señales en Jerusalén, y en todos había un gran temor. 2. Estas palabras faltan en el texto griego. 44, y todos los que creían, estaban unidos, 1, y tenían todas las cosas comunes. 1. Esta unión no consistía propiamente en vivir juntos en una misma casa, sino en que todos juntos no tenían más que un solo corazón, un solo espíritu y una sola voluntad. Todos poseían lo de todos, y desterrado así el amor propio del corazón humano, que es la raíz de todos los males, imitaban la vida de los ángeles en la tierra. San Juan Crisóstomo acerca de los Hechos de los Apóstoles, homilía 7. 46, y diariamente perseveraban de un ánimo en el templo, 1, y partiendo el pan por las casas, tomaban la comida con alegría y sencillez de corazón. 1. Principalmente a las horas destinadas para la oración, y aunque se juntasen ya en aquella casa para celebrar sus ágapes, o para participar del Eucarístico Sacramento, no por eso dejaban de concurrir al templo a las horas acostumbradas. 47, alabando a Dios, y hallando gracia con todo el pueblo. 1. Como se empleaban en hacer bien a todo el mundo, y por otra parte hacían una vida irreprensible, no es de extrañar que se arrebatasen hacia sí la atención y estimación de todos. Y el Señor aumentaba cada día los que se habían de salvar en esta unidad. 2. Texto griego. O Kyrios prosetitseitus oizomenus katsemerante ecclesia. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia aquellos que habían de ser salvos. La gracia abundante que había derramado el Espíritu Santo sobre aquellos primeros, no podía menos de producir frutos copiosísimos en sus corazones, y por consiguiente se aumentaba cada día más y más el rebaño de Jesucristo, entrando por la fe en la sociedad de un mismo cuerpo. De donde resulta que solamente la unidad de la Iglesia es la que puede dar segura confianza de poder llegar a la salud. Dichosos tiempos, por cierto, los primitivos de la Iglesia, en que el común de los fieles dejaba que envidiar aún a los que al presente hacen profesión de haber renunciado al mundo y a sus vanidades. Dichosos días en los que todos los cristianos, no perdiendo de vista los votos y promesas que habían hecho a Dios en su bautismo, se aplicaban a cumplir con el mayor esmero las obligaciones que habían contraído, creyendo que eran peculiares y propias de todos los bautizados.